Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial y llenos de energía porque hoy nos vamos de viaje. Pero no un viaje cualquiera, no. Hoy nos teletransportamos directamente al corazón de Turquía, a Turquía en 2025. Prepárense para un torbellino de emociones, porque vamos a sumergirnos en las series turcas que, créanme, van a dominar el próximo año. Hoy vamos a hablar de amor, traición, dramas que te van a dejar pegado al sillón y giros argumentales que te harán explotar la cabeza. Si eres de los que necesita un buen drama para desconectar después del trabajo, o si simplemente te gusta sentir la emoción a flor de piel, este es tu vídeo. Pero antes de que empecemos a desvelar los secretos mejor guardados de la televisión turca, tengo que pedirte un favorcito rápido. Si eres nuevo por aquí, o si llevas tiempo viéndome pero aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto. No te pierdas ni una sola de mis recomendaciones, análisis y chismorreos del mundo del entretenimiento. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta gran familia. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos unas palomitas y comencemos nuestro viaje a la Turquía de 2025. Imaginemos por un momento que estamos sentados en un café en Estambul, con el Bósforo brillando al fondo, el sonido de las gaviotas en el aire y rumores jugosos sobre las nuevas series que están por llegar. Porque, seamos sinceros, las series turcas son mucho más que simple entretenimiento. Son ventanas a una cultura rica, llena de tradiciones, pasiones y, por supuesto, mucho drama. La industria televisiva turca ha experimentado un auge sin precedentes en la última década, conquistando audiencias a nivel global con sus producciones de alta calidad, narrativas envolventes y un elenco talentoso. Pero, ¿qué podemos esperar para el 2025? La respuesta es simple: más y mejor. Las cadenas de televisión y las plataformas de streaming turcas están invirtiendo fuertemente en nuevas producciones, explorando nuevos géneros y formatos, y apostando por historias que resuenen con el público tanto a nivel nacional como internacional. Una de las series que más expectativas está generando es El Jardín de las Rosas Negras. Olvídate de los cuentos de hadas, aquí las rosas son oscuras, casi negras, y simbolizan los secretos que se esconden tras una fachada de perfección. La historia gira en torno a Elif, una joven que descubre que su marido, un exitoso empresario, llevaba una doble vida. No solo eso, sino que también se ve envuelta en una red de mentiras y traiciones que amenazan con destruir todo lo que creía saber. Elif tendrá que luchar con uñas y dientes para proteger a sus hijos y descubrir la verdad, aunque ésta sea dolorosa. Imaginen una ambientación lujosa, con mansiones impresionantes y paisajes de ensueño, pero contrastados con la oscuridad de los secretos familiares. Prepárense para noches en vela porque esta serie promete enganchar desde el primer minuto. El Jardín de las Rosas Negras no solo destaca por su trama intrigante, sino también por su elenco de primera línea, encabezado por la aclamada actriz Beren Saat, quien regresa a la televisión tras un periodo de descanso. Su interpretación de Elif promete ser conmovedora y visceral, capturando la complejidad de una mujer que se enfrenta a la devastadora verdad sobre su matrimonio y su vida. La serie también cuenta con la participación de Mehmet Günsur, un actor reconocido por su carisma y talento, quien interpretará a un personaje clave en la trama, cuyo rol exacto aún se mantiene en secreto. Los productores han prometido que cada episodio estará lleno de sorpresas y revelaciones que mantendrán al público al borde de sus asientos. Además, la dirección artística y la banda sonora de la serie prometen ser excepcionales, creando una atmósfera envolvente que transportará al espectador al corazón del drama. Pero no todo va a ser drama y sufrimiento. También hay espacio para el amor, aunque, ya saben, en las series turcas el amor nunca es fácil. Bajo el cielo de Capadocia, nos transporta a uno de los lugares más mágicos de Turquía, Capadocia. Imaginen globos aerostáticos pintando el cielo al amanecer, paisajes rocosos que parecen de otro planeta y una historia de amor imposible entre dos personas de mundos completamente diferentes. Leila, una joven artista que busca inspiración en Capadocia, conoce a Demir, un guía turístico con un pasado misterioso. Su conexión es inmediata, pero sus diferencias culturales y sociales parecen insuperables. ¿Podrán superar los obstáculos y construir un futuro juntos bajo el cielo de Capadocia? Esta serie promete ser una bocanada de aire fresco, con una fotografía espectacular y una banda sonora que te tocará el corazón. Bajo el cielo de Capadocia es una producción ambiciosa que busca capturar la belleza y el misticismo de esta región única de Turquía.
Los productores han colaborado estrechamente con fotógrafos y cineastas de renombre para crear imágenes impresionantes que realcen la magia del paisaje. La serie también explora las tradiciones y costumbres locales, mostrando la riqueza cultural de Capadocia y su gente. La historia de amor entre Leila y Demir es un reflejo de los desafíos que enfrentan las relaciones en un mundo globalizado, donde las diferencias culturales y sociales pueden ser obstáculos difíciles de superar. Sin embargo, la serie también destaca la importancia del amor, la conexión humana y la capacidad de superar las barreras que nos separan. Los actores principales, elegidos por su química en pantalla y su capacidad para transmitir emociones genuinas, prometen dar vida a una historia de amor que resonará con el público. Si lo que buscas es una serie con un toque de suspense y acción, La sombra del sultán es lo que necesitas. Ambientada en la época otomana, la serie narra la historia de un guardaespaldas del sultán que se ve envuelto en una conspiración para derrocarlo. Entre intrigas palaciegas, traiciones y luchas de poder, nuestro protagonista tendrá que descubrir quién está detrás de la conspiración y proteger al sultán a toda costa. Pero por supuesto, no todo será acción y suspense. También habrá espacio para el romance porque nuestro guardaespaldas se enamorará de una de las damas de la corte, poniendo en peligro su misión y su propia vida. Imaginen vestuarios impresionantes, decorados fastuosos y una trama que te mantendrá al borde del asiento. Esta serie es perfecta para los amantes de la historia y el suspense. La sombra del sultán es una producción de gran escala que ha requerido una inversión significativa en vestuario, decorados y efectos especiales. Los productores han trabajado en estrecha colaboración con historiadores y expertos en la época otomana para garantizar la autenticidad y precisión histórica de la serie. La trama está llena de giros inesperados, personajes complejos y situaciones de alto riesgo que mantendrán al público en tensión constante. El protagonista, un guardaespaldas leal y valiente, se enfrenta a dilemas morales y emocionales que lo obligan a cuestionar sus lealtades y sus propias creencias. El romance entre el guardaespaldas y la dama de la corte añade un elemento de drama y pasión a la trama, creando una dinámica interesante y conflictiva. La serie también explora temas como el poder, la ambición, la traición y la lucha por la justicia, ofreciendo una visión fascinante de la vida en la corte otomana. Ahora bien, hablemos de una serie que promete romper todos los récords de audiencia, El precio del silencio. La historia se centra en 4 amigos de la infancia que, tras un trágico accidente, juran guardar silencio sobre lo sucedido. Años después, el pasado vuelve para atormentarlos y amenazar con destruir sus vidas. Uno de ellos, atormentado por la culpa, decide romper el silencio y revelar la verdad, desencadenando una serie de eventos que los pondrán a prueba como nunca antes. Esta serie explora temas como la amistad, la culpa, el perdón y las consecuencias de nuestros actos. Prepárense para momentos de alta tensión, giros inesperados y personajes complejos que te harán cuestionar tus propias decisiones. El precio del silencio promete ser una serie adictiva que te hará reflexionar sobre el peso del pasado. El precio del silencio es una serie psicológicamente intensa que explora la complejidad de la amistad y las consecuencias del silencio. Los 4 amigos de la infancia son personajes complejos y multifacéticos, cada uno con sus propias motivaciones, secretos y debilidades. El accidente que marcó sus vidas los une y los separa al mismo tiempo, creando una dinámica de tensión y desconfianza. La serie explora el peso de la culpa, el impacto del trauma y la dificultad de perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos. Los actores principales ofrecen interpretaciones poderosas y conmovedoras, capturando la angustia y la desesperación de personajes atormentados por el pasado. La serie también plantea preguntas éticas sobre la justicia, la responsabilidad y el precio que estamos dispuestos a pagar por proteger a nuestros seres queridos. El precio del silencio es una serie que te hará reflexionar sobre la fragilidad de la amistad y las consecuencias de nuestras decisiones. Y hablando de series adictivas, no podemos olvidarnos de La joya perdida. Esta serie nos lleva al mundo de la alta sociedad de Estambul, donde la riqueza y el poder lo son todo. La historia gira en torno a Zeynep, una joven huérfana que descubre que es la heredera de una inmensa fortuna. De repente su vida da un giro de 180 grados y se ve inmersa en un mundo de lujo, intrigas y rivalidades. Pero Zeynep no es la única que quiere la fortuna. Sus familiares, movidos por la envidia y la ambición, harán todo lo posible para impedir que herede. Entre traiciones, secretos y romances prohibidos, Zeynep tendrá que luchar para reclamar lo que le pertenece y descubrir la verdad sobre su pasado.
Imaginen fiestas lujosas, vestidos de alta costura y una trama llena de giros inesperados. La joya perdida es perfecta para los amantes del glamour y el drama. La joya perdida es una serie que te transporta al mundo opulento y despiadado de la alta sociedad de Estambul. Los decorados son fastuosos, los vestuarios deslumbrantes y la trama está llena de intrigas y traiciones. Zeynep, la joven huérfana que se convierte en heredera de una fortuna, es un personaje que evoluciona a lo largo de la serie, pasando de ser una joven inocente a una mujer fuerte y decidida. Los familiares de Zeynep, movidos por la envidia y la ambición, son personajes complejos y maquiavélicos, capaces de cualquier cosa para conseguir sus objetivos. La serie explora temas como la ambición, la envidia, la lealtad y el amor, ofreciendo una visión crítica de la alta sociedad y sus valores. Los romances prohibidos y los secretos familiares añaden un elemento de drama y pasión a la trama, creando una serie adictiva y entretenida. La joya perdida es una serie que te hará soñar con la riqueza y el glamour, pero también te mostrará el lado oscuro del poder y la ambición. Pero la televisión turca no solo nos ofrece historias de amor, traición y suspense. También hay espacio para la comedia, aunque, ya saben, con un toque turco. Vecinos en Guerra nos cuenta la historia de dos familias que viven puerta con puerta y que están en constante conflicto. Sus personalidades opuestas y sus diferentes formas de ver la vida generan situaciones hilarantes que te harán reír a carcajadas. Pero por supuesto, entre tanto caos y risas, también habrá espacio para el amor, porque los hijos de ambas familias se enamorarán, complicando aún más la situación. Vecinos en Guerra es una serie fresca y divertida que te hará pasar un buen rato. Vecinos en Guerra es una comedia que se basa en el choque cultural y las diferencias generacionales para crear situaciones hilarantes. Las dos familias protagonistas son completamente opuestas, tanto en sus valores como en sus costumbres, lo que genera conflictos constantes y absurdos. Los personajes son caricaturescos y exagerados, pero al mismo tiempo entrañables y divertidos. La serie explora temas como la familia, la amistad, el amor y la convivencia, ofreciendo una visión cómica y optimista de la vida cotidiana. El romance entre los hijos de ambas familias añade un elemento de complicación y drama a la trama, creando situaciones aún más divertidas y conflictivas. Vecinos en Guerra es una serie que te hará reír a carcajadas y te recordará la importancia de la tolerancia y el respeto por las diferencias. Además de estas series, que son las que más suenan, hay muchísimos proyectos más en marcha. Nuevos dramas históricos, thrillers psicológicos, comedias románticas. La televisión turca está en constante evolución y siempre nos sorprende con propuestas originales y atractivas. Así que si eres un amante de las series turcas, prepárate para un 2025 lleno de emociones y sorpresas. No te vas a aburrir. Se rumorea también la aparición de formatos innovadores que mezclan reality shows con ficción, o incluso series interactivas donde el espectador puede influir en el desarrollo de la trama. La ambición de la industria turca es clara: seguir expandiendo su influencia y cautivando a audiencias de todo el mundo. Y llegamos al final de nuestro viaje por la Turquía de 2025. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas que van a dominar el próximo año. Hemos hablado de amor, traición, dramas que te engancharán y giros argumentales que te dejarán sin aliento. Desde El Jardín de las Rosas Negras hasta Vecinos en Guerra, pasando por Bajo el cielo de Capadocia y La sombra del sultán, hemos descubierto un universo de historias fascinantes que prometen conquistarnos. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado ideas para sus próximas maratones de series. Recuerden que la televisión turca tiene mucho que ofrecer y que siempre hay algo nuevo por descubrir. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Qué tipo de historias les gusta más? ¿Tienen alguna serie turca favorita que quieran recomendarme? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les guste. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis novedades. Nos vemos en el próximo vídeo, que tengan un día maravilloso. Adiós.